Como muchos de ustedes saben, nuestro pastor Kevin Williams no va a estar con nosotros hoy. Él está se encuentra en el Nine Marks Weekender, está en el estado de en Washington, D.C. Está junto con otros pastores, en parte de un entrenamiento que hacen todos los años. Así que él no está con nosotros, pero me dejó encargado entonces la ardua tarea de llevarles el mensaje a ustedes en el día de hoy, hermanos. Primero que nada, me gustaría leer una porción de la palabra que se encuentra en Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18. Juan 1, 14 al 18 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a pedir que nuestro hermano Ramón nos lleve en oración. Padre soberano, Dios de gracia y misericordia, Dios trino, Padre, gracias por permitirnos venir esta tarde a oír de tu palabra, a oír de ti. Nosotros sabemos que tú tienes palabra de vida. Nosotros esperamos ansiosamente oír de ti con hambre, comer de ese manjar que es tu palabra, porque eso nos nutre espiritualmente, Padre. Nosotros en Jesucristo tenemos un Salvador, tenemos a alguien que permutó la deuda, o sea, lo que nosotros debíamos pagar en la cruz. Él lo hizo por nosotros, el justo por los injustos. Él no conoció pecado y por nosotros se hizo pecado. Llévanos, Padre, a través de este mensaje a entender, a conocerle, a saber que todo es en Él y para Él, y que sin Él nada podemos hacer. Pon palabras de sabiduría, Padre, a través de nuestro hermano César, quien nos trae la palabra hoy, en lugar de nuestro pastor Kevin. Y glorifícate, Padre, fortalécelo, para que seas tú quien hable a través de él. Te oramos, te damos la gracia ahora y siempre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Una de las experiencias más gratificantes que yo he tenido en este año ha sido la oportunidad de enseñar teología en un seminario teológico, específicamente cuando una de las clases es la clase de la teología de la Trinidad. La teología de la Trinidad me fascina. Así que enseñar es una ventaja, porque a la que uno se prepara para enseñar no solamente imparte conocimiento, sino que también uno aprende mucho, ¿verdad? Y cuando me tocó enseñar esa clase de la Trinidad, me dio la oportunidad de aprender y estudiar a nuestro Dios, quién es nuestro Dios y cómo Él quiere revelarse hacia nosotros utilizando las Escrituras. Así que pude ver su carácter, pudimos entender cuáles son su carácter, sus atributos. Y eso es lo que me ha llevado a contemplar, de la misma manera que llevaba a mis estudiantes, decía, vamos a contemplar el hecho de que este Dios creador, omnipotente, omnisciente, Dios maravilloso que está en los cielos, pero una de las cosas grandiosas que ha hecho nuestro Dios es que, aunque Él es sumamente santo, Él se dignó en tomar carne y se hizo carne igual que nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, y estuvo con nosotros. Eso es algo que le vuela la cabeza y le voló la cabeza a muchas personas en la antigüedad, especialmente a los griegos, que no podían entender cómo un Dios podía bajar al cielo y hacerse carne. Eso era locura para ellos. Para los romanos, cómo un Dios tan poderoso podía sufrir y padecer, ¿verdad? Pero si nosotros contemplamos, y podemos estar ahí horas y horas pensando, wow, Dios se humilló
en la persona de su Hijo para estar con nosotros. Título de la predicación de hoy se llama Jesús, el Dios hombre. Jesús 100% Dios, 100% hombre. Esa es una de las doctrinas principales. Cuando es interesante porque el libro de Juan habla al final de que muchos de los milagros que Jesús hizo no están escritos y que se pueden escribir cientos y cientos y cientos de libros con los milagros que hizo Jesús. De la misma manera nosotros podemos estar horas y horas y horas predicando acerca de los atributos y de las características de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente en este caso, la doctrina de la encarnación, ¿verdad? Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos por encima de esa doctrina, no vamos en detalle porque hay unos elementos bien profundos. Y en este caso, ¿verdad? Debido al tiempo que tenemos, vamos entonces a tomar unos elementos solamente. Así que lo que pretendo hacer no es un estudio exhaustivo de la persona, de la humanidad de Jesucristo, sino que vamos a tocar unos puntos en específico. Y empecemos con los antecedentes históricos. Ustedes saben que a mí me fascina la historia, ¿verdad? Y vamos a empezar con los antecedentes históricos. Y antes de llegar a ese momento en el cual la iglesia llega en uno de sus concilios y declara en acuerdo, ¿verdad? Reafirmando lo que las escrituras dicen acerca de la persona de Jesús. Pero previamente a eso, y eso lo discutimos hace varios meses atrás cuando traje la predicación acerca de la divinidad de Jesús, y hablamos que Jesús es Dios, ¿verdad? Y entendemos que es la segunda persona de la Trinidad, por lo tanto es Dios y sus atributos divinos. Y en el año 325 del concilio de Nicena eso quedó establecido. Claro, vamos a hacer una cosa. Cuando digo que eso quedó establecido, no es que en el 325 la iglesia tuvo la gran idea y decidió, no, Jesús es Dios. No, la iglesia en el 325, en el primer concilio ecuménico, lo que hace es que reafirma lo que ya estaba escrito en las escrituras, ¿verdad? Y en ese momento ellos ratifican, Jesús es de la misma sustancia que Dios, Jesús es Dios. Del 325 uno dirá, bueno, pues eso ahí quedó escrito, terminó todo, ¿verdad? Y no hay más problemas. La iglesia, la historia de la iglesia está llena de problemas y de herejías. Yo le decía a mis estudiantes que debemos dar gracias a Dios por las herejías. ¿Por qué? Porque las herejías son las que mueven a la iglesia a afinar y reafinar sus doctrinas. Porque muchos de nosotros entendemos y creemos que Jesús es Dios. Yo crecí creyendo que Jesús era Dios. En ese momento, hace 10 años atrás, usted me preguntaba, pruébamelo. Yo no te lo podía probar, porque no tenía conocimiento de la Escritura. Pero sí sabía que Jesús es Dios. De esa manera, cuando llegan las herejías, que viene alguien y te dice, bueno, no, Jesús no es Dios, pruébamelo. Esto lleva a la iglesia entonces a hacer un estudio y a buscar, ir a la fuente inspirada para probar esa doctrina. Por eso que yo digo, las herejías son buenas, porque las herejías nos fuerzan a nosotros a salir del comfort zone y entonces ir y exponer lo que dice la palabra. Y eso fue lo que pasó en el 325, cuando se define que Jesús es Dios. Ahora, hay un problema. Fue tanto lo que se enfatizó acerca de la doctrina de la divinidad de Jesús, que empezaron mucha gente a poner por encima la divinidad de Jesús y menoscabar la otra parte de su persona, la otra naturaleza de Dios, que es de Jesús, que es la naturaleza humana, ¿verdad? Así que a razón de eso, a razón de la herejía de Ariano en el 325, y la iglesia empezó a darle más énfasis a la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Y ahí es que cuando entonces empiezan a surgir diferentes herejías dentro de la iglesia, ¿verdad? Por eso es que, como dije, las herejías nos ayudan a afinar y refinar nuestro conocimiento teológico. Una de las primeras herejías que salió fue el ebionismo, donde ésta negaba la persona divina de Jesús, ¿verdad? Más o menos igual lo que estaba haciendo Ariano cerca del siglo IV. Pero esta herejía enfatizaba el carácter humano de Jesús, pero no lo ataba al divino, ¿verdad? Hablaba de que Jesús era un gran profeta, que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, pero era meramente un ser humano, ¿verdad? Del ebionismo es que posteriormente empieza a sincretizarse con otras religiones y sale de sus raíces del Islam, donde en el Islam los maometanos ven a Jesús como un gran profeta. Sí es un gran profeta, sí es un gran hombre de Dios, pero obviamente Mohammed, según ellos, es mayor profeta que Jesús, pero Jesús lo tiene en estima.
pero ellos dicen que Jesús no es Dios, ¿verdad? La segunda herejía, y esta la vemos más presente en el Nuevo Testamento, específicamente el apóstol que trabaja mucho con esta herejía, el apóstol Juan, y es el gnosticismo. El gnosticismo, y recientemente empiezan a resurgir ideas del gnosticismo y ver diferentes cultos parecidos a este, pero esto es un culto ecléctico, es una mezcla entre el dualismo persa, la filosofía judía, la filosofía griega, específicamente el platonismo. O sea, el gnosticismo es una mezcla de muchas religiones, ¿verdad? Y entonces lo que hace el gnosticismo, uno de los para poner esto en resumen, el gnosticismo lo que nos dice, o la idea principal del gnosticismo, es que la carne, la materia es mala y el espíritu es bueno, ¿verdad? Eso es uno de los primeros ideales del gnosticismo. Eso sale del platonismo. Platón decía que la carne, la materia es mala, pero lo bueno está en el espíritu, ¿verdad? Por eso es que hay un rechazo a la humanidad, hay un rechazo a la carne, ¿verdad? Claro, la Biblia habla de que nuestra carne está corrompida, ¿verdad? Y nosotros estamos afectados por el pecado, pero nunca habla de esa forma negativa como el platonismo, donde eso es malo totalmente, es lo que dice el gnosticismo. Por lo tanto, ellos decían, no, Jesús era espíritu. Si la carne es mala, Jesús no pudo haber tenido un cuerpo humano. Por eso es que vemos en Juan, primera de Juan, cuando él atiende ese problema y dice que el que no diga que Jesús vino en carne, no le crea, ¿verdad? Entonces, así que el gnosticismo empieza a filtrarse, esas ideas empiezan a filtrarse dentro de la iglesia. Ellos decían que Jesús básicamente era un fantasma y que aparentaba tener un cuerpo físico. Otra herejía que sale utilizando las ideas del gnosticismo era el docetismo. Para ellos era imposible que el Hijo puro de Dios tomara cuerpo de carne pecadora. Creían que Jesús apareció en la tierra como mera ilusión, como una teofanía, ¿verdad? Que es una manifestación visible de Dios. No tenía cuerpo humano y no podía sufrir ni morir, ¿verdad? Más adelante vamos a ver por qué es importante que nuestro Señor Jesús tuviese esas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y más adelante vamos a enfatizar el hecho, y la idea de este sermón es enfatizar el hecho de la importancia de la naturaleza humana de nuestro Jesús. La otra herejía, euticianismo, estos entendían que las dos naturalezas, este es importante, ¿verdad? Unos decían la carne es mala, por lo tanto Jesús nunca pudo tener carne, era un cuerpo, un fantasma, un espíritu, solo aparentaba ser, en otro caso decían no era carne, no era espíritu, perdón, era solamente un hombre inspirado. Entonces esta otra herejía era una mezcla, ¿verdad? Esta decía de que sí, estos entendían que las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, estaba mezclada, entremezclada. Y tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces yo he escuchado personas hablando acerca de Jesús y sus dos naturalezas y las mezclan, ¿verdad? Y hay que entender que y después vamos a hablar lo que dijo Calcedonia en 451. Pero las dos naturalezas, en esta herejía decía que las dos naturalezas estaban intermezcladas, estaban fusionadas, ¿verdad? Haciendo esto una tercera naturaleza, no era Dios, no era humano, sino que era una mezcla de los dos. Entonces Jesús terminaba siendo un superhombre, un Superman o algo diferente, ¿verdad? Y eso, obviamente, o un demidios o un superhombre. Pero entendemos, hermanos, que eso no es así. La palabra de Dios no nos dice eso. En el año 451 se celebra el Concilio de Calcedonia. Y el Concilio de Calcedonia, dentro de muchas otras cosas, donde los obispos de las diferentes iglesias, cuando decimos obispos, estamos hablando de los líderes, pastores de cada una de las iglesias, se reúnen a atender ese problema, ¿verdad? Ellos se reúnen a atender ese problema. Y en el 451, dentro de otras cosas, ellos acordaron diciendo que Jesús era al mismo tiempo humano y divino, envolviendo una unión hipostática de las dos naturalezas. Esto es, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Las dos naturalezas de Dios, de Jesús, naturaleza humana, naturaleza divina, estaban juntas. Pero es bien importante, es una unión hipostática.
sobre la unión hipostática nosotros podemos sacar un sermón de 45, 50, una hora más. Yo no voy a entrar en detalles en cuestión de la unión hipostática, es bien interesante la unión hipostática porque es donde habla el hecho, el misterio en el cómo en un ser, en una persona, que es Jesús, hay dos naturalezas, ¿verdad? Y esas dos naturalezas, como dice Calcedonia, y acuérdense, el concilio de Calcedonia no es nuestra autoridad, ¿verdad? Y esto no es así porque el concilio de Calcedonia lo dijo. No, es así porque lo que dice el concilio de Calcedonia está basado en nuestras escrituras, ¿verdad? Es importante que se haga énfasis de esto, porque nosotros, y en nuestro caso, Pastor Kevin y yo, nos encanta mucho la historia de la iglesia. Nosotros hablamos de estos sucesos históricos que sucedieron, ¿verdad? Pero porque tenemos que hablar de ellos, porque es parte de nuestra historia. Nosotros tenemos que entender que estos concilios ayudaron a refinar parte de las doctrinas que nosotros creemos. Refinar, no crear, porque las doctrinas que nosotros creemos están basadas nuevamente en las escrituras. En parte de cuando Lutero estaba hablando durante el periodo de la Reforma, decía que los concilios se equivocan, los papas se equivocan y los obispos se equivocan, la iglesia se equivoca, pero la palabra de Dios no se equivoca. Por eso es que lo que nosotros creemos lo basamos en las escrituras. Un concilio que no esté apoyado por las escrituras no sirve, ¿verdad? Todo esto para decir verdad acerca de que cuando yo digo concilio, cuando digo confesiones de fe, no estoy poniendo ellas por encima de las escrituras. Pero es bien importante lo que se dice en Calcedonia. En Calcedonia dice, las dos naturalezas están juntas. Esto es sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Mi abuelito hubiera dicho, están juntos pero no revueltos, ¿verdad? Estas dos naturalezas están juntas pero no están revueltas, no están entremezcladas, ¿verdad? En el siglo V, eso se estableció, esto atacando las diferentes herejías que hablé al principio. En el siglo V, el credo apostólico afirmaba, yo creo en Jesucristo, el único Hijo de Dios, nuestro Señor, quien ha sido concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, ¿verdad? Hablando concebido por el Espíritu Santo, hablando de su divinidad, y nacido de María. Y eso es otro punto que nosotros, cuando estaba haciendo el estudio para este sermón, eso es otro tema que entonces se puede explotar, ¿verdad? Y haciendo un paréntesis, uno de los temas, y creo que yo se lo dije anteriormente, y creo que cuando hablo se nota, uno de los temas que me encanta mucho es la Trinidad, es la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Y el sermón pasado tuve la oportunidad de llevar un sermón acerca de esto. Pero la doctrina de la encarnación de Jesús es algo que no solo apasiona, sino que enamora, porque cuando uno estudia cómo es posible, ¿verdad? Y es lo que vuelvo y repito, y lo que le decía a mi gente, ¿cómo es posible que ese Dios tan poderoso, tan ovni, tan grande, pudo haberse hecho carne como nosotros para habitar con nosotros, ¿verdad? Eso es una maravilla y eso es lo que realmente me cautivó mucho en este estudio. Ahora, la confesión bautista de fe de 1689, que es la confesión que esta iglesia se adhiere, habla acerca de la naturaleza de Jesús y dice, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que se han hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza de hombre con todas sus propiedades y propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. Es importante esto, cuando Jesús toma carne igual que nosotros, ¿verdad? Bueno, la única diferencia es que no hay corrupción en él, pero todo igual que nosotros, aparte de eso, ¿verdad? Él dice, aunque sin pecado, ¿verdad?, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona. Esto es lo que pasó con Jesús. Pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre,
aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Eso es lo que dice nuestra confesión de fe. Y si no tiene una confesión de fe, puede hablar con el hermano Ramón, con el hermano Aníbal, conmigo, y le conseguimos una. Pero es lo que dice nuestra confesión de fe, claro, volviendo y repitiendo, ¿verdad? A riesgo de sonar repetitivo. Las confesiones de fe, creemos en esa confesión de fe. ¿Por qué? Porque está sustentada por la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, como buenos protestantes, como siempre digo, eso es lo que dice la historia, eso es lo que dicen los concilios, eso es lo que dicen las confesiones de fe. Vamos a ver lo que dicen las escrituras acerca de la humanidad de Jesús. Las escrituras enfatizan la humanidad total de Jesucristo. Aunque siendo sin pecado, Cristo compartió en la condición general de la humanidad, incluyendo el sufrimiento y la muerte, ¿verdad? Jesucristo era hombre, y Jesucristo mismo lo menciona y lo dice. No solamente sabemos que Jesucristo era hombre por lo que otros decían, por lo que dice la Biblia, sino que Jesús en su palabra, cuando él hablaba, él mismo lo decía. En Juan 8:40 él dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahora, hay otros durante las escrituras en el Nuevo Testamento que reclaman y afirman la humanidad de Jesús, ¿verdad? Declaraciones hechas por otras. El centurión en la crucifixión dice, cuando Jesús exhala, dice, en verdad este hombre era hijo de Dios. En verdad este hombre que está en la cruz era hijo de Dios. Los fariseos y los maestros de la ley de cada rato estaban enfatizando la humanidad de Jesús para quitarle mérito a sus reclamos divinos, ¿verdad? Ellos decían, recibe a los pecadores y come con ellos. Come con ellos y recibe. Son actitudes que solamente un hombre puede hacer, ¿verdad? Los seres humanos comemos. En Juan 11:47 ellos también dicen, este hombre hace muchas señales. Así que la humanidad de Jesús era un hombre. Jesús compartió en la condición general de la humanidad y asumió naturaleza humana. En Juan 1:14, que es parte de lo que leímos al principio, cuando dice carne, aquí no solamente está hablando del cuerpo material, sino también de la naturaleza humana. Cuando dice que el verbo se hizo carne, no solamente estamos hablando de carne como el cuerpo material, ¿verdad? Como algo material, sino naturaleza humana. El verbo se hizo humano, ¿verdad? Él tenía un cuerpo normal que podía ser manipulado y podía ser tocado. O sea, las escrituras hablan y dan ejemplos en los cuales se ve que él tenía un cuerpo natural. Él no era un fantasma, no era una aparición, no era un holograma. Lo que existe en Juan 1, en primera de Juan 1:1 dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Hablando de Jesús, ellos vieron, ellos palparon, ellos contemplaron. Claramente está hablando de que quien estaba ahí era un cuerpo físico, material, ¿verdad? También, interesante, Jesús tenía alma. Y decía, en Mateo 26:38 dice, mi alma está muy afligida. En Isaías 53:11 dice, debido a la angustia de su alma, que hablando del Mesías, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Así que Jesús no solamente tomó carne aparente, acuérdense, Jesús era 100% hombre, y como 100% hombre tenía que tener todos los atributos que nosotros tenemos. Tenía un alma. Jesucristo participó en las experiencias humanas. Y aquí vuelvo y hago el paréntesis, siguiendo el himno que estaba nuestra hermana, contempla a Dios, ¿verdad? Vamos a contemplar a Dios. Él padeció lo que nosotros padecimos. Él pasó por lo que nosotros pasamos. Dios, sumo, supremo. Quizás para nosotros a veces es un poquito difícil porque en nuestro contexto cultural nosotros no tenemos rey, ¿verdad? Nosotros tenemos presidente y tenemos artistas de Hollywood, quizás eso, o mega deportistas, ¿verdad? Pero piense, en el caso de los europeos, específicamente los británicos, ellos tienen una reina y tienen un reinado, pues ellos pueden ver como que para ellos es inconcebible el hecho de que la reina vaya a comer arroz y habichuelas en su casa o almorzar. Es como que, wow, eso es imposible, porque es un honor tan grande. Como nosotros no tenemos reyes, pues nosotros quizás podemos pensar
Quizás imagínese que un político grande, un presidente va a su casa a comer, o ese deportista súper famoso que va a su casa a comer. En mi caso, imagínese que R.C. Sproul llame y diga: César, yo quiero ir contigo a comer a tu casa. Me muero, ¿verdad? Lo más grande. ¿Verdad? Cosas así. Y eso son cosas naturales, son gente pecadores, gente que son carne. Imagínense en el Dios poderoso, el Dios creador, omnipotente, que diga: ¿sabes qué? Yo voy a vestirme de carne, yo voy a hacerme carne, voy a ser igual que tú. Eso es maravilloso. Por eso digo, es algo que la cabeza de uno como que le vuela eso, ¿verdad? El meramente pensar que ese Dios se hizo carne. Él nació, ¿verdad? Como nosotros. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿verdad? Y en Lucas habla y dice: y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, hablando aquí de María, y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús hasta pañales usó, ¿verdad? Hecho carne, pasó por lo mismo que nosotros. Él creció y se desarrolló. Esto es bien importante, porque habla, de que específicamente en Lucas 2:40 dice: el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. O sea, Jesús creció como nosotros. Jesús, su naturaleza humana, fue aprendiendo igual que nosotros, ¿verdad? Es bien importante eso que tengamos en mente. Vamos a hacer una nota mental, porque vamos a volver eso al final. Jesús tuvo que aprender, Jesús tuvo que pasar las mismas cosas que nosotros, tuvo que aprender las escrituras igual que, bueno, nosotros en el caso de ellos tienen que aprenderse la Torá, y él aprendió y estudió la Torá. Él no era sabio, ¿verdad? Y cuando él estuvo con los sacerdotes y los fariseos en el templo cuando era pequeñito, cuando se le vendió a María y a José, y ellos se llenaron de sabiduría. Jesús sabía, el hecho de que Jesús y lo que Jesús aprendía no era por su naturaleza divina, era su naturaleza humana. Él pasó lo mismo que nosotros, él aprendió, siendo un ejemplo perfecto para nosotros. Jesús tuvo hambre y tuvo sed, ¿verdad? Jesús tuvo hambre, tuvo sed, Jesús se cansó igual que nosotros, Jesús durmió igual que nosotros, Jesús fue tentado igual que nosotros. Dice en Hebreos 2:18: pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús sufrió las mismas tentaciones que estoy sufriendo yo, las mismas tentaciones que sufrió usted. Jesús padeció todo eso, ¿verdad? Su naturaleza humana, Jesús sufrió. Por tanto, dice en 1 Pedro 4:1: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús como humano padeció todo esto, ¿verdad? Sufrió tentaciones, durmió, todas esas características humanas. También Jesús, su naturaleza humana, murió. Jesucristo se identificó más estrechamente con el resto de la humanidad a través de la muerte. Es una de las cosas en las cuales nos identificamos grandemente con Jesús. Sin embargo, Jesucristo es distinto a los seres humanos, que en su muerte, es distinto a los seres humanos porque su muerte fue un acto deliberado, fue un acto voluntario y libre. Jesús decidió y dio su vida. En el caso de nosotros, la diferencia es que nosotros nos vamos a morir, pero es a razón de la consecuencia inevitable de nuestro pecado, ¿verdad? Jesús, a diferencia de nosotros, él no necesitaba morir. Nosotros sí necesitamos morir por la condición de nuestra carne. En Mateo 27:50 dice, en la crucifixión Jesús dice, clamando otra vez a gran voz, y exhaló el Espíritu. Jesús murió en la cruz. Es importante porque hay otros grupos pseudo cristianos que dicen que Jesús no murió en la cruz.
¿verdad? En el caso de tanto el tiempo, los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús, bueno, obviamente Jesús no murió, sino que era el arcángel Miguel, y realmente pues, no tuvo cuerpo físico en ese momento. Pero sí, nosotros entendemos que Jesús murió, y es importante porque, como dije al principio, esa es una de las cosas en las cuales Jesús se hace, ¿verdad? Y se identifica más grande con nosotros, porque sabemos que sí, nosotros nacemos con un miedo innato a la muerte, ¿verdad? Nosotros, eso es natural, todo ser humano tiene un miedo a la muerte. La diferencia es que nosotros, ¿verdad? Sabemos que sí, bueno, tenemos miedo a la muerte, quizás al dolor, a la agonía de la muerte, pero sabemos que después de la muerte tendremos vida, ¿verdad? Y uno, específicamente en el día de ayer, uno de los apologetas, un joven, 34 años, padeció de cáncer, tenía cáncer en el estómago y murió. Pero una de las cosas que él decía, uno de los últimos videos que él escribió, o sea, yo corrí la buena batalla. O sea, ahora estoy muerto, voy a morir, pero voy a vivir nuevamente con Cristo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Duele que ese hermano haya muerto por su potencial, por su conocimiento, por lo mucho que ha ayudado, pero sabemos que está en un mejor lugar que nosotros. Que su padecimiento, eso es una de las esperanzas que nosotros tenemos, que nuestro padecimiento físico, cualquiera que sea, en el grado que sea, Jesús pasó por lo mismo. Y tenemos la esperanza de que vamos a resucitar juntamente con Él y vamos a tener un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado como el que tiene nuestro Creador, nuestro Señor en este momento. El Cristo resucitado tiene características humanas, o sea, hemos hablado de Jesús mientras vivió, encarnó su naturaleza humana. Una vez después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo continúa con esas dos naturalezas, ¿verdad? Y vemos ejemplos cuando Jesús se le apareció a los apóstoles y se le apareció a diferentes otras personas con el cuerpo resucitado, el cuerpo glorificado, que es lo que nosotros vamos a tener una vez muramos, ¿verdad? Vamos a tener un cuerpo físico glorificado, ¿verdad? Y prueba de esto está en Lucas 24, 37, específicamente en el 39, donde él dice: mira mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque mi espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Porque habían dicho esto con el espíritu. Y cuando dijo esto, les mostró las manos, les mostró los pies. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría, muchos de ellos estaban súper excited y no le creían, y otros estaban asombrados, él le dice: ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él tomó y comió. Jesús le dijo: mírenme, véanme, mis marcas, y si no creen que soy humano, oye, tengo hambre, dame un pescado. Y comió con ellos, ¿verdad? Ese es el cuerpo glorificado de Jesús. En Juan 27, luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. O sea, Jesús en su cuerpo glorificado era físico, y Tomás pudo meter la mano en el costado y ver que Jesús sí había sido traspasado con la lanza, sí pudo ver las marcas en sus manos, ¿verdad? Ahora, el Cristo que regresa conserva su identidad humana, ¿verdad? En Hechos 1:11, cuando él está ascendiendo, los ángeles, cuando le dicen a los apóstoles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo, ¿verdad? Jesús vuelve de esa misma manera, esa es su naturaleza. Él tiene dos naturalezas, una divina, una humana, y continúa de esa forma. Ahora, la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana, vamos a tocar eso un poquito, y esto tiene que ver con la unión hipostática. Les dije que no íbamos a entrar de lleno, solamente vamos por encimita acerca de eso. En Juan 1:14, que fue el texto que leímos al principio, él dice: y el verbo se hizo carne y habitó en nosotros. Más adelante Pablo escribe a los filipenses y le dice en esa carta que Cristo se despojó de sí mismo. Ese es Filipenses 2, 5 al 8, literalmente queriendo decir que se vació. Ese es el Carmen Christi, ese Filipenses 2, 5 al 8, donde habla acerca de Jesús. Es un pasaje hermoso,
donde muestra también la divinidad de Jesús, ¿verdad? En dejar su gloria y en someterse voluntariamente. Cuando dice que Jesús se despojó de sí mismo, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? Esto deja decir que Él dejó su gloria y se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Ahora, tres observaciones rapiditas relacionadas a la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cristo, al encarnarse voluntariamente, aceptó las limitaciones en el funcionamiento de sus atributos divinos. Pero esas limitaciones pudieron haber sido eliminadas si Él lo hubiese propuesto. Por ejemplo, lo que está hablando es que Cristo, al encarnarse voluntariamente, se limitó él mismo hasta cierto punto, ¿verdad? Y entonces tomó y dejó que su naturaleza humana funcionara. Claro, vemos momentos en los cuales esa naturaleza humana es alright, es sobrescrita, y entra su naturaleza divina cuando Él camina sobre las aguas, ¿verdad? Cristo, al hacerse hombre, no perdió los atributos divinos, sino que ganó atributos humanos. Dios no perdió, Jesús, su divinidad, no perdió su divinidad al hacerse hombre. Acuérdense que dos naturalezas, está su naturaleza divina y está su naturaleza humana. La adquisición de una naturaleza humana no le restó nada a la naturaleza divina de Cristo. Ahora, ¿por qué un Dios hombre? ¿Por qué? Esa fue la gran pregunta de San Anselmo de Canterbury en el año 250, cuando escribe uno de los libros muy importantes acerca de la humanidad de Jesús, ¿verdad? Él decía, ¿cuál es la necesidad de la humanidad de Jesucristo? Vamos por encima de eso. Ahora, como hombre, Jesucristo hizo expiación por el pecado, ¿verdad? Esa es una de lo que nosotros aprendemos y sabemos, que con su muerte en la cruz Él sirvió de sustituto y pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Pagar la deuda del pecado, la deuda de vida, debía ser pagada por alguien que no tuviera pecado, y Jesús vivió como hombre con su naturaleza humana todo el tiempo sin pecado. Cualquiera que tuviera pecado era culpable de muerte y no podía pagar por la culpa de los demás. Así que necesitábamos a alguien que pudiera pagar nuestros pecados, pero esa persona no podía tener pecado, ¿verdad? John Stott dice, así que la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo y la justicia de Cristo lo calificaron únicamente para ser redentor del hombre. Si no hubiera sido hombre, no podía haber redimido a los hombres. Si no hubiera sido hombre justo, no podría haber redimido a hombres injustos. Y si Él no hubiera sido el Hijo de Dios, no podría haber redimido a los hombres para Dios, ni haberlos hecho hijos de Dios. En Romanos 5, del 18 al 19, dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, ¿verdad? Adán falló, Adán pecó. Adán se supone que hubiera sido la representación divina en la tierra y falló. Por el pecado de Adán nosotros somos culpables, ¿verdad? Y pagamos. Pero llegó este nuevo Adán que sí representó a Dios dignamente en la tierra, quien no tuvo pecado, por Él y por su muerte nosotros somos salvos. Como un hombre, Jesucristo da el regalo de la resurrección. Como un hombre, Jesucristo es capaz de ayudar a otros en sus necesidades. El libro de Hebreos habla mucho acerca de eso. Hebreos 2:18 dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Más adelante en Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, y leímos eso anteriormente, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Como un hombre, Jesucristo es el ejemplo perfecto, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que comportarnos en la tierra.
el ejemplo tenemos perfecto, Jesús. Hombre, igual que nosotros, lo hizo. Ese es nuestro ejemplo, ¿verdad? Déjanos un ejemplo de vida que agrada a Dios. Eso lo dice en 1 Pedro 2:21. Él es el hombre ideal para Dios. Como hombre, Jesucristo se convierte en nuestro sumo sacerdote, habiendo experimentado nuestras debilidades, ¿verdad? De acuerdo a las ordenanzas de Dios, alguien debió ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Esta era una función del sumo sacerdote, pero ante Dios el único que puede presentar a favor de la humanidad es Cristo por su carácter santo. En la ley del Antiguo Testamento el sacerdote tenía que de continuo ir y ofrecer sacrificio para el perdón del pueblo, ¿verdad? Eso es una imagen de lo que iba a pasar más adelante, ejemplificando, tipificando a Cristo. Pero ese sumo sacerdote también tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados, ¿verdad? Por eso es que más adelante Jesús dice que en su palabra Dios dice que la sangre de machos cabríos no es suficiente para perdonar nuestros pecados. Tuvo que venir este sumo sacerdote, humano, hombre, 100% hombre, y entregar sacrificio. Pero ¿qué pasa? Este 100% hombre era sin pecado, por lo tanto al él morir, él fue el sustituto de nosotros y con eso pagó la deuda de nosotros como Jesucristo. Esto es un punto. Dentro de esta predicación hay dos puntos que quiero enfatizar, y uno de ellos es este: como hombre Jesucristo nos revela al Padre, ¿verdad? Una de las razones, ¿verdad? ¿Por qué lo que decía San Sermón de Canterbury? ¿Por qué un Dios hombre? ¿Por qué necesitamos un Dios hombre? Porque ese Dios hombre nos revela, nos hace ver al Padre. Por medio de la encarnación de Cristo, el Dios a quien los hombres no podían no podían ver ni comprender, se revela en términos que son accesibles al entendimiento humano. Nosotros podemos entender y poder ver a Dios gracias a que vemos su representación, su manifestación en la tierra, que es Cristo. Solo Dios conoce a Dios, así que solo Dios puede hacerse conocer, ¿verdad? Si solo Dios conoce a Dios, solo un ser infinito conoce a un ser infinito, en este caso solo Dios conoce a Dios. ¿Quién nos puede mostrar y enseñarnos acerca de Dios? ¿Quién mejor conoce a Dios? Dios, ¿verdad? Su segunda persona, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña y nos muestra en la tierra a Dios. No hay conocimiento verdadero y salvador de Dios excepto como lo que se experimenta en el Hijo, como Padre por el Espíritu. Toda teología, cuando está separada de Cristo, no solo es vana y confusa, sino también loca, engañosa y falsa, ¿verdad? Por eso es que nosotros sabemos que no hay un solo mediador, no hay un solo nombre en el cual podamos ser salvos, sino en Jesús. No hay un solo camino a Dios, sino es Jesús, ¿verdad? Cualquier otro grupo que le diga que puede llegar y agradar a Dios por diferentes caminos, el único camino es Cristo, porque es quien único nos puede mostrar verdaderamente al Padre. Así que D.A. Carson, él dice: ¿quieres saber cómo es el carácter de Dios? Estudia a Jesús. ¿Quieres saber cómo es la santidad de Dios? Estudia a Jesús. ¿Quieres saber cómo es la ira de Dios? Estudia a Jesús. ¿Quieres saber cómo es el perdón de Dios? Estudia a Jesús. ¿Quieres saber cómo es la gloria de Dios? Estudia a Jesús hasta el final de esa desdichada cruz. Estudia a Jesús. Busca a Jesús. Mira a Jesús y vas a ver al Padre, ¿no? La venida de la palabra eterna y el Hijo de Dios en nuestra humanidad precipitó una revolución en nuestra comprensión de quién es Dios y quién es para nosotros, ¿verdad? Bueno, esto es un elemento sumamente extraño en otras religiones. Esto no es un Dios trascendental que está revoloteando en el universo, que no se quiere meter con su creación, o no es este Dios que está desde aquí mirando y castigando y ve a su creación como algo que no vale nada y no quiere estar cerca de ellos. No, este Dios que está también bajó y está con nosotros, ¿verdad? Se hizo carne, apareció con nosotros y ahora habita con nosotros. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. O sea, esto es un Dios personal. El Hijo vino a hacer conocer el amor de su Padre entre nosotros. Y el Padre envió a su Hijo para que conociéramos y experimentáramos ese amor.
El Hijo encarnado es el mismo, Él es el mismo, nuestro camino al Padre, precisamente porque Él es la unión de Dios y nuestra humanidad en su única persona. Por eso es que nosotros podemos ver al Padre. Tomás le demuéstranos al Padre, que dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han visto. Porque vemos a Jesús, estamos viendo al Padre. Cristo no provee un camino a Dios el Padre. Él mismo es ese camino, porque Él es Dios en nuestra carne. Él forjó los lazos entre Él y nosotros y el Padre, encerrándonos así en este círculo, para que ahora estemos en Él y Él está en nosotros, así como Él está en el Padre y el Padre está en Él. Por eso es que el Padre está en nosotros, porque el Padre está en Cristo y Cristo está en nosotros, ¿verdad? La maravillosa noticia del Evangelio es que Dios no envió un mero espíritu revelador, ni un mero sustituto profético o un profeta, sino el Hijo mismo. Eso en Marcos 12, 1 al 2 lo dice. Ningún otro podía revelar al Padre como el Hijo podía. Ningún otro podía redimir a la humanidad alienada como el Hijo podía. Ningún otro podía representarnos y sustituir nuestros pecados como el Hijo podía. Ningún otro podía derrotar el maligno como el Hijo pudo. Ningún otro podía modelar todo lo que Adán e Israel debieron haber sido como el Hijo sin pecado, siempre obediente, siempre confiado, y Él lo hizo. Adán falló en representar a Dios. Israel falló en ser la luz de las naciones, en ser esa nación en la cual nosotros, todas las demás naciones, tenían que mirar y seguir ese ejemplo. Falló, pero vino Jesús y cumplió con todo eso y nos mostró al Padre. El punto es que Jesucristo es la encarnación misma de la Shekinah, ¿verdad? La manifestación visible de la gloria de Dios puesta en evidencia en nuestra carne. Podemos ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestra carne. La vimos en nuestra carne, en la carne de Jesús. El rostro de Dios ocultado de Moisés y de todos los demás hasta la encarnación, ¿verdad? Moisés quería ver el rostro de Dios, no lo vio. Se revela clara y concretamente en la faz, en la cara de Cristo, resplandor resplandeciente de la gloria de Dios como los hombres. Lo que anhelaron los santos en el Antiguo Testamento, lo que anheló Moisés y dijo, déjame verte, y solamente Moisés vio las espaldas de Dios, no vio a Dios completo. Nosotros lo vimos, nosotros lo tenemos en la Escritura y nuestros antepasados en ese sentido pudieron ver a Jesús, estuvo en la tierra, pudieron ver la gloria de Jesús y de Dios, perdón. Cristo declara que su propio cuerpo es el templo donde la divinidad y la humanidad se encuentran, donde Dios ha diseñado para hacerse accesible a nosotros. Otro punto, ¿verdad? Ese es el punto. Una de las razones que Jesús vino a esta tierra, encarnó para mostrarnos al Padre. Y podemos entrar en más detalles, ver cómo cada uno de esos atributos de Dios, su santidad, su amor, su inmutabilidad, están manifestados en la persona de Jesucristo. Pero esos son otros 20 pesos, como decimos, ¿verdad? No vamos a entrar ahí. Ahora, otro punto importante es la dependencia de Cristo del Espíritu Santo. En su concepción el Espíritu Santo estuvo presente. En su bautismo el Espíritu Santo estuvo presente. Cristo dependió del poder del Espíritu Santo para su propio ministerio, especialmente en su predicación. A través del Espíritu dio órdenes y poder a los apóstoles. A través del Espíritu Santo echó fuera demonios. Cuando hizo sanidades, las hizo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo permitió a Jesús soportar las horas de prueba antes y durante la crucifixión, la agonía en Getsemaní, la humillación ante Pilato y Herodes, paréntesis, Dios creador, omnipotente, poderoso, hecho carne, soportando bofetadas de una mera criatura que Él hizo. La corona de espinas y el camino al Gólgota, y lo ayudó el Espíritu Santo a sobrellevar la crucifixión. El Espíritu preservó a Jesús físicamente,
ayudándolo a mantener su propósito de ofrecer en la cruz como su propósito de ofrecerse, en la cruz como el sacrificio sustitutivo para los pecadores en sumisión a la voluntad del Padre. Para concluir, en la encarnación Dios entra y penetra e interactúa en la creación. Hablamos de eso. En la persona de nuestro mediador encarnado, Dios participa sin reserva en la misma naturaleza humana que nosotros mismos poseemos. De modo que la cabeza y el esposo puedan mediar humanamente la vida misma de Dios para aquellos que juntos constituyen su cuerpo y su esposa. Jesús vino a ser más que difundir información sobre el Padre. Vino a unirse a nosotros para que pudiéramos ser llevados al amor eterno que Él y el Padre son simplemente. Jesús comparte con nosotros el amor de su Padre, compartiéndose a sí mismo. No es de extrañar, pues, que quien tiene al Hijo tenga vida eterna. Él confió en la palabra de Dios y nosotros también tenemos esa misma palabra divinamente inspirada. Él confió en la oración y nosotros también tenemos pleno acceso al trono de la gracia a través de la entrada de Jesús que ha establecido en nuestro nombre. Por eso es que oramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y lo que es más importante, confió en el Espíritu, lo que le dio poder para hacer las cosas buenas que hizo y llevar a cabo las obras sobrenaturales que Dios lo llamó a hacer. Y nosotros también tenemos ese mismo Espíritu. Hace varias semanas tuve la oportunidad de compartir lo que voy a compartir con ustedes en el grupo de comunidad y lo compartí con mis estudiantes hace varias semanas atrás. La importancia, Jesús es nuestro ejemplo. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo a través del poder del Espíritu Santo. Los milagros que Jesús hizo, los hizo a través del Espíritu Santo. Jesús soportó y sobrellevó tentación a través de la utilización del Espíritu Santo y su palabra divina. ¿Qué quiere decir esto? Jesús utilizó las mismas herramientas que sus hijos, usted y yo, tenemos en esta tierra. No tenemos excusas, no estamos solos. Dios no, las maravillas que hizo Jesús no las hizo porque, claro, Jesús lo hizo porque es el Hijo de Dios, porque es divino. No, Él hizo todo eso a propósito, utilizando el Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver, yo puedo sobrellevar la tentación, yo puedo adorar a Dios, yo puedo agradar a Dios, yo tengo las mismas herramientas que Jesucristo utilizó. Las tenemos, hermanos, y esa es la ventaja que tenemos nosotros, sus hijos. En la encarnación, Jesús fue ejemplo a nosotros y nos mostró que podemos utilizar el Espíritu Santo que ahora habita en nuestros corazones. Para nuestros amigos, para aquellos en los cuales no han entregado su vida, aquellos en los cuales no han puesto su fe en la obra redentora de ese 100% Dios, 100% hombre, tienen tiempo. Es el momento de venir a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo en fe. Porque ese mismo Dios hombre va a venir. Y Él nos dijo que iba a venir. Y tenemos esperanza. Y Él viene. Y cuando Él venga, dice su palabra que toda rodilla se va a doblar. Y ya varias veces en la tarde dije, ¿a la buena o a la mala? Nosotros vamos a arrodillarnos delante de Dios en adoración y esperando con felicidad y regocijo. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios, lo esperamos, nuestro Salvador. Pero aquellos que no lo tienen como Señor, aquellos que no lo tienen como Dios, aquellos que no lo tienen como su Señor, van a doblar rodillas, pero no de una buena forma, y hasta sus rodillas sean quebradas. Hermanos, amigos, tienen tiempo. Tienen tiempo. Escuchen el llamado del Señor Jesús. Vayan al Señor Jesús en arrepentimiento para que puedan recibir su salvación. Hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios poderoso, Dios trino, creador de los cielos y la tierra. Gracias, Padre, porque en tu plan. Gracias, Padre, porque en tu designio tú enviaste a tu Hijo, que se hizo carne,
que padeció lo mismo que nosotros, que fue igual que nosotros, que lloró como nosotros, que tuvo miedo como nosotros, que padeció como nosotros, pero Él sobrellevó el pecado. Gracias, Padre, porque ese sacrificio único es suficiente para perdonar los pecados de tus hijos. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que esta esperanza, que este conocimiento esté en nuestros corazones y nos dé paz, nos dé tranquilidad y nos dé fuerza para sobrellevar las tentaciones. Para saber que lo que estemos pasando en nuestras vidas, en nuestra humanidad, nuestro Señor Jesucristo lo pasó y tenemos esperanza. También, Padre, que este mensaje cale hondo en el corazón de aquellos que no te sirven, Padre. Revive su espíritu, vivifícalo, Padre. Todo esto lo pedimos